Cuando nuestros padres empezaban a trabajar, lo normal era pensar que ese empleo podía durar toda la vida. Pero ahora la precariedad laboral está a la orden del día entre los jóvenes. Y en ese contexto nos replanteamos lo que significa el trabajo. Somos una generación que creo que hemos entendido que no hemos nacido para trabajar, que no es lo único que para lo que sirve nuestra vida, para pasarnos el día trabajando. Hay un meme muy divertido que dice algo así como: todos queremos ser nuestro propio jefe, pero nadie quiere ser su propio trabajador. 2 de cada 5 jóvenes entre 18 y 28 años abandona su empleo en menos de un año. O sea, ¿para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a hacer funciones que no tienen que ver con mi trabajo directamente? ¿Para qué me voy a matar por esto si es que no me lleva ningún rédito económico ni personal de ningún tipo? Creo justamente que entender que el malestar, el estrés, el burnout es una cuestión colectiva, no es una cuestión accidental o puntual, sino inherente al sistema. Hoy hablamos de cómo la generación Z está cambiando el paradigma del trabajo, del choque entre la cultura del esfuerzo y una nueva mentalidad que entiende que el éxito no es ascender ni cobrar más, sino tener más tiempo para vivir. Empezamos. Bienvenidos una semana más a Literal. Hoy hablamos de algo que nunca se tiene en la justa medida: o tienes demasiado trabajo o no tienes en absoluto. Y para ello me acompañan unas buenas currantas. Por un lado, mi amiga y analista del orden mundial, Alba Leiva. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Emilio, la verdad que muy contenta. ¿Eres de las que en septiembre empieza a contar los días que quedan hasta Navidad? A ver, yo he de decir que me encanta mi trabajo, pero confieso que ya estoy, en mi cabeza ya empieza a sonar María Carey, ya estoy con el... estoy un poco así, la verdad. No sé si me ha salido muy bien. Y también nos acompaña una colega muy especial, Adriana Gest, politóloga y jurista. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Emilio? Bueno, yo es que estoy pensando ya en las vacaciones de verano, que va quedando poquito. Poquito. Cada vez más cerca. Acelera, fast forward. Bueno, y también está con nosotros Juan Evaristo, escritor y profesor de Filosofía de la Cultura en la Universidad Complutense de Madrid, que has publicado El derecho a las cosas bellas, que es... Atentos, pues esto me encanta, ¿eh? Es un manifiesto filosófico que cuestiona la tiranía de la productividad, muy de actualidad estos días, y reivindica el derecho a la pereza. Gracias por venir. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Un poco disociada con el comienzo de curso, pero feliz de este pequeño paréntesis. Yo no sabía eso de que la pereza podía ser un derecho, pero me interesa y mucho. ¿Se lo podrías explicar esto a mis padres, a mi chica, a mi perrita Wenta también, con quien comparte piso, que te están viendo? Sí. La pereza se piensa como derecho, al menos desde que el yerno de Marx, Paul Lafargue, escribiera a finales del siglo XIX un panfleto con este título, El derecho a la pereza, y lo que aspira a definir y a defender este derecho, este supuesto derecho, es pensar el descanso como una forma de justicia social. Creo que en nuestra cultura seguimos pensando que el trabajo dignifica, estamos en un régimen profundamente meritocrático, donde las vacaciones siempre que parece que han de ser una forma de mérito. Y, sin embargo, el descanso es algo u oprobioso o que solo se pueden permitir unos pocos, ¿no? Por aquellos que pueden tomar unas vacaciones, aquellos que pueden irse de crucero, etc. La idea de defender hoy en día el derecho... Debo decir que el crucero a mí no me parece el mayor descanso del mundo, to be honest, pero bueno, me cuadra. Claro, lo que me interesa señalar justamente es que el descanso es una especie de mercancía que cada vez está al alcance de menos personas, ¿no? Y todas estamos absolutamente ajetreadas y estresadas con nuestros miles de trabajos. Defender el derecho a la pereza es una forma de ponerle un límite al régimen del trabajo y entender que el descanso es una forma de libertad, que lo que realmente dignifica y nos da toda nuestra fuerza es el descanso, y poner justamente la vida y el tiempo libre en el centro de este sistema, ¿no? Yo entiendo que todo esto puede sonar un poco impactante para la gente que está como muy obsesionada con el trabajo, guilty, pero de todas formas, o sea, vamos a verlo con datos, porque me parece que también es una forma de aterrizar esto, cómo lo ve la generación Z, sobre todo para que lo entiendan aquellos que quizá no se ven representados con esta filosofía de vida. Pero bueno, España, vale, dato muy importante, tiene una de las tasas de rotación laboral juveniles más altas de toda Europa. 2 de cada 5 jóvenes entre 18 y 28 años abandona su empleo en menos de un año. Esto es un informe de Randstad de 2025. Y lo más interesante es que no lo hacen solo por el dinero. Valoran sobre todo pues, la conciliación, por ejemplo, la estabilidad, un ambiente saludable en el lugar de trabajo. ¿Vosotros cómo lo veis?
¿Alguno de esta mesa piensa abandonar el barco? No me dejes. No, ¿vale? yo literal hasta el final, Emilio. Vale. Pero sí que es verdad que al final es interesante el cambio cultural que hay detrás de este dato, ¿no? Porque es verdad que las generaciones anteriores habían comprado la idea de la cultura del esfuerzo, ¿no? Aguanta, que al final esto va a tener una recompensa, trabaja porque eso te va a llevar a algo, la meritocracia que decías tú, me tengo que ganar las vacaciones. Y ahora, para la generación Z, esta promesa de la recompensa pues no tiene demasiado sentido. De hecho, os doy otro dato, que es que el 18% de los jóvenes empleados está en riesgo de pobreza, Toma. según el Observatorio del Consejo de la Juventud. Entonces, es problemático Ni esto. siquiera se está cumpliendo con algo tan básico como que es que el trabajo es una forma de evitar la pobreza, ¿no? Es tremendo. Exactamente. Además, el burnout o síndrome del trabajador quemado está pegando muy fuerte entre los jóvenes. Para que nos hagamos una idea, solo un 20% de los baby boomers se sentían quemados en el trabajo, seguidos de la generación X con un 32%, pero es que ya pasamos a los millennials con un 42% y los centennials con un 40%. Esto es según un estudio de 2023 de Global Workforce of the Future. Que conste, ahí millennials más burnout que los Zetas. Saludos de un millennial. Pero, Es que Juan somos Eva- jóvenes, danos tiempo. No, nosotros lo que pasa es que nos sentimos más jóvenes de lo que realmente somos, Claro. entonces por eso estamos más agobiados con el trabajo. Pero, Juan Evaristo, y voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? ¿Esto es un indicador de que los jóvenes tienen menos aguante que las generaciones anteriores o que se les pide más? Yo creo que es lo segundo. Si hacemos una reflexión un poco en clave histórica de cómo ha ido evolucionando el régimen del trabajo, podemos pensar que en la generación boomer había una cultura y un mercado laboral efectivamente muy estable y también un sentido muy fuerte de lealtad. Es decir, el empleado trabajaba porque sabía que la empresa le iba a cuidar y había siempre un retorno. Esta reciprocidad de una sensación fuerte de lealtad en el trabajo empieza a quebrarse en la cultura neoliberal del trabajo en los años 90 y los años 2000 porque empieza a aumentar la precariedad de las condiciones laborales y empieza a desarrollarse una especie de, por decirlo rápido, salario emocional. Trabajas de lo que te gusta, no te quejes, trabaja en lo que te gusta y no trabajarás nunca más, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Entonces, la primera me gusta, la segunda yo sé que es una mentira. son todas mentiras en realidad. Entonces, la generación millennial es una generación que entiende que el trabajo es un espacio de pasión, de darle sentido a la vida y de realizarse personalmente. Toda esta fantasía felicista y buenrollista va entrando en crisis y alcanza su apogeo particularmente en la pandemia, ¿no? Entonces, la generación Z, que está ahora accediendo al trabajo, entiende que el malestar que genera el orden laboral y un sistema precario no corresponde con todas esas promesas de felicidad. Es ese momento donde entendemos que esa lealtad no es recíproca, porque al trabajador le piden darlo todo y se le da muy poco, y ahí justamente empieza, de un lado, esa rotación, es decir, la gente empieza a no tener ningún reparo en dejar el trabajo, entiende que el trabajo ya no le va a garantizar la vida de sus padres, una buena vida, y comprende que el bienestar lo va a encontrar de otras formas, con las amigas, con los activismos, en la política, etc. Y creo que quizá por eso mismo el burnout disminuye, digamos, ¿no? Porque parece que los millennials seguimos en esa especie de servidumbre entusiasta en la que creemos que vamos a heredar la empresa, dicho De hecho, rápido. yo te iba a preguntar por algo muy parecido, porque yo tengo la sensación, y en los distintos trabajos en los que me he metido en mi vida, que yo iba con una predisposición de estoy trabajando en lo que me gusta, que es el periodismo, ¿no? Y estoy dispuesta a darlo todo. Y luego veía gente más joven que no estaba como haciendo más horas. Pero no sé si es porque entonces hemos establecido una relación más insana las generaciones mayores que las que deberíamos haber establecido y que hemos normalizado algo que no debería ser normal. Sí, exactamente. Yo creo que el malestar, que se ve muy claramente en las estadísticas de depresión y de burnout, ese malestar tan grande es el que ha roto esa fantasía de realizarse a través del trabajo. Una vez que ya entendemos que el trabajo no es el espacio de expresión de nuestra libertad, sino que el trabajo es o una obligación o una necesidad, ahí es cuando hacemos el clic, cambiamos las prioridades de nuestra vida. Quizá me importa más estar con mis amigas tumbada, quizá me importa más tener tiempo para cocinarme, cuidar de mi hija, de mis padres, de mis amantes, de quien sea. Y luego sí, claro que tengo que trabajar, no tengo tierras, no tengo herencias, pero que el trabajo ocupe lo menos posible de mi vida porque el sentido de la misma y la libertad de la misma están en otro lugar, ¿no?
Y a mí eso me parece muy, muy importante porque de alguna forma se ha roto esta falsa conciencia que nos hacía estar, digamos, sometiéndonos con gusto, por así decir, ¿no? O aceptando condiciones miserables por una especie de fantasía ilusionante de vida buena que no llega nunca. O sea, que tú en realidad tienes un punto de vista más optimista acerca de la nueva generación, ¿no? Porque está pues yendo en contra de estas condiciones que habían preestablecidas, pero eso en teoría debería empujar a las empresas a adaptarse y mejorar, pero el problema es que muchas siguen ancladas en esos modelos antiguos. Presencialidad, horarios imposibles, cultura del sacrificio exagerada muchas veces. ¿Qué es esto? Literal, porque además esta cultura del sacrificio es que ya no cuela. Tú hablabas de la generación millennial como donde se rompe esta ilusión y como la generación Z empieza a no comprar toda esta cultura que lo rodea, pero yo creo que como persona que está justo como en la brecha entre los millennials y los Zetas, claro, es que hemos crecido viendo a nuestros padres llegar agotados a casa después de jornadas de trabajo maratonianas, y yo creo que eso, incluso antes de ver a lo mejor a nuestros hermanos o a gente de generaciones un poquito más mayores que nosotros que sufren esa desilusión, también hemos ido recibiendo esa visión del trabajo en nuestros propios hogares, ¿no? Y además yo creo que, por ejemplo, os doy otro dato, que es que casi 7 de cada 10 jóvenes prefieren un trabajo estable que les permita conciliar, que les permita tener esa vida más allá de lo laboral, antes que un trabajo con un sueldo muy alto, pero que les lleve a trabajar muchas horas. Es curioso porque esto yo lo he percibido en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre se prioriza mucho más el sueldo alto, aunque te hagan trabajar más, porque eso es lo que, si tienes un sueldo alto, luego eso te permitirá negociar para el siguiente trabajo, y es esta cultura laboral, pensando siempre en máximos de pasta. En eso se ve muy bien en realities. Cuando ves un reality estadounidense y te cuenta, y un reality, por ejemplo, aquí en España, y son el mismo formato, es muy interesante cuando le preguntan ¿cuál es tu objetivo? En Estados Unidos siempre es ganar más dinero, hacerme rico, que mi empresa sea, sea exitosa. Y aquí es el tema de realizarte como persona, como trabajador, como encontrar la manera de vivir mejor. Y es interesante precisamente por lo que dices, por esas dos culturas que en el fondo son parecidas, pero que también difieren mucho desde el ámbito europeo, donde tal vez vemos la vida de otra forma, y esa cultura estadounidense muy de todo por el trabajo, todo por el salario y a matarse. Sí. Yo creo que hemos redefinido lo que es el éxito. Para nosotros, para nuestra generación, no es lo mismo que para la generación de nuestros padres, porque ahora el éxito es tener teletrabajo, tener un curro que esté cerca de tu casa, buen ambiente laboral, tener vacaciones, días de asuntos propios, fines de semana libres y tener tiempo libre, ocio, ir al cine, irte a tomar un café, pasar tiempo con tus amigos y con tu familia. Vivir, básicamente, ¿no? Somos una generación que creo que hemos entendido que no hemos nacido para trabajar, que no es lo único para lo que sirve nuestra vida, para pasarnos el día trabajando. Es aquello de trabajar para vivir, no vivir para trabajar. De hecho, es algo que se está empezando a observar en los departamentos de recursos humanos, que es que la típica pregunta de ¿qué puedes aportar tú a este trabajo? Pues la generación Z parece que está empezando a preguntar ellos ¿qué me puede aportar este trabajo a mí? Lo cual a mí me parece súper positivo, la verdad. Sí, claro. Otro aspecto interesante también es cómo nuestros padres se identificaban totalmente con el trabajo. O sea, ellos se presentaban como soy abogado, soy ingeniero, soy médico, mientras que las generaciones más jóvenes es como, pues ahora soy camarera, estoy trabajando para una productora. Es una relación más distante porque entendemos el trabajo como algo temporal, no nos identificamos de la misma manera. Hay una pregunta, Juan Evaristo, porque es interesante esto de pasar del soy mi trabajo a el trabajo no me define. Pero ¿crees que aún así hay algo importante en identificarte con tu profesión o con el trabajo que tienes? Bueno, es una buena pregunta. Creo, por supuesto, en primera instancia, que es algo tramposo, precisamente porque trae la idea de que el trabajo no es una obligación o una necesidad, es decir, no es un espacio donde vayamos a proveernos de un sustento para procurarnos unas condiciones materiales de vida digna, sino que es el espacio donde explorar nuestro deseo y donde ejercer nuestra libertad, ¿no? Como que de alguna forma los objetivos de la vida y los objetivos del trabajo coinciden. Esto es muy peligroso porque le da rienda suelta a la explotación, porque caemos en el engaño de que uno trabaja para sí misma como si trabajara para la empresa y viceversa, ¿no? Hay un meme muy divertido que dice algo así como todos queremos ser nuestro propio jefe, pero nadie quiere ser su propio trabajador. Y esa cuestión me parece... Es exactamente la historia de todos los autónomos de este país. Sí, justamente. Yo creo que hay un cambio de relato importante. Si prestamos atención a lo que se nos contaba o a la ética del trabajo en los 90, en los 2000, quizá también en los 2010, las promesas del trabajo tenían que ver
con la flexibilidad, puedes trabajar donde quieras, puedes ir a donde quieras, es decir, prometían la libertad como desarraigo y en un sentido también la requerían que tú estuvieras dispuesto a desvincularte para viajar desde donde fuera, desde un café de especialidad en Berlín o lo que fuera. Y además, la cultura del trabajo era una cultura profundamente narcisista, ¿no? Era la idea de autosuperarte, de llegar al éxito, ¿no? De la marca personal, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, esta cultura sigue siendo imperante. Sin embargo, yo creo que empieza a haber otro relato que ya no entiende que la libertad tiene que ver con desligarse, ir a cualquier parte y crecer más, sino la libertad tiene que ver con poder no trabajar, con poder vincularse, no tiene que ver tanto con marchar, sino con poder quedarse en un lugar donde habitar tenga sentido. O sea, es esta idea de no me voy a teletrabajar desde Bali, sino que me voy al sofá y déjame en paz. En Carabanchel. Yo creo que ahí, los feminismos, creo que los feminismos han hecho una labor muy, muy importante cuestionando la cultura del trabajo, precisamente porque el tiempo de la vida, el tiempo de los cuidados, el tiempo de la amistad es algo mucho más valorado por nuestras generaciones, por la generación Z, que no ir superándose y sobredesarrollándose, ¿no? Creo que esto que señalaba Adriana de redefinir el éxito, que ya a veces lo pienso como rechazar esta cultura del empresario exitoso, tiene que ver con eso. Preferimos ser anónimas y estar con nuestras amigas tranquilas que no tener la ansiedad de aparecer en todos los medios y estar cada vez autosuperándonos, ¿no? No sé por qué. Me encanta porque está definiéndome a mí. Es como, fuck. Emilio se va a ir llorando de este programa. No, pero, vale, a mí me interesa saber cómo lo veis en vuestros círculos, ¿no? Porque, o sea, yo tengo gente Z a mi alrededor que efectivamente sí que vemos un cambio del paradigma del trabajo, pero también tengo la sensación de que muchas veces es performativo, ¿no? Que pasa también en la generación Z, que están vendiendo una imagen de cómo se redefine el trabajo que no se ajusta a la realidad. ¿Cómo lo veis vosotras? Yo creo que es un sentimiento que todos tenemos, pero tampoco tenemos la capacidad de hacer mucho más. Odiamos trabajar. Yo no consigo ver a mis amigos. O sea, es horrible. Desde que todos trabajamos, llevo un mes sin verles y nos vemos este sábado y va a ser, vamos, la celebración del año porque no tenemos tiempo. Entonces, odiamos trabajar, pero ¿qué hacemos? Si no, es que no tenemos posibilidad de dejar de hacerlo. O sea, a mí me encantaría de verdad pasarme el día en el sofá o irme a Bali, me da igual, pero es que no tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, pues igual algo hay que hacer colectivamente. Yo creo que lo que dice Adriana es súper interesante, la parte de odiar el trabajo, y yo creo que también lo podemos contraponer a que te guste tu trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi círculo de amistades sí que veo los dos casos. Gente que no le gusta su trabajo y está muy frustrada, muy triste, muy mal, porque tiene que trabajar, porque evidentemente tiene que subsistir, y cómo el trabajo le come tiempo, le come, bueno, pues energía de todo tipo, y eso es profundamente frustrante. Y luego también veo a gente que trabaja en lugares que tienen un elemento vocacional o que sí que les gusta, pero al mismo tiempo también tienen esta frustración de unas condiciones laborales que son completamente insuficientes, que les hacen sufrir mucho. Entonces, incluso en trabajos que podrían disfrutar o que tienen un elemento vocacional bonito, yo creo que existe esa frustración y yo lo veo presente en todos lados, ese deseo de querer una vida mejor por mucho que te guste tu trabajo. Vale, voy a ponerme en el papel de boomer, ¿vale? ¿Te gusta a ti ese papel, eh? Vamos a ver, escuchadme un momento. Decís, ¿vale? Atentamente, que no queréis trabajar porque no tenéis tiempo para ver a vuestros amigos, tampoco queréis ser vuestro propio jefe, no queréis ser empresarios de éxito. Entonces, ¿qué queréis? ¿Una paguita para estar todo el día en casa tocándonos el pito? Entonces, explicadme, amigo, cómo funciona esto, porque yo no lo entiendo. Mira, yo te lo voy a explicar, si me permites. Así. Cuando tuvo lugar el fenómeno de 2020 a 2022 de la Gran Dimisión o The Great Resignation, en Estados Unidos, pero también hubo una oleada en Europa, el New York Times lo llamó la era de la antiambición, y luego una analista que se llama Francesca Kwan, que tiene un libro muy importante al respecto, habló de una desafección por el trabajo, ¿no? Diciendo, bueno, si algo ha cambiado en el trabajo es que se ha roto ese vínculo apasionado por el trabajo. Esto quiere decir dos cuestiones. De un lado, que una vez que cae el velo de ese enamoramiento del trabajo, donde el trabajo es mi vida, heredo la empresa, etc., aparece una conciencia crítica que descubre, uno, me guste o no tengo que trabajar, dos, el trabajo me procura un sustento. Por tanto, vamos a hablar del trabajo como un intercambio material y no como un intercambio afectivo, no como un intercambio tal. Eso es una primera cuestión, esa ganancia de conciencia crítica. Y de otro lado, en un sentido banal, no está mal que nos guste el trabajo, pero yo creo que en un sentido a nadie le gusta el trabajo. Una cosa es que nos gusten una serie de actividades que desempeñamos en nuestro trabajo. Una cosa es que hayamos tenido el gusto de coincidir en la oficina
con peña con la que nos llevamos bien. Entonces yo creo que está bien odiar el trabajo como una estructura que nos gobierna y nos mantiene sujetas. Y luego, a partir de ahí, que cada una consiga el trato que mejor le convenga, porque les gustan las actividades que se desempeñan, porque no le gustan pero gana bien, porque el trabajo es mediocre pero tiene mucho tiempo para él mismo o ella misma, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no es cuestión de qué queréis, lo queréis todos, sois una generación de cristal. Es cuestión de una ganancia de conciencia crítica a propósito de las implicaciones del poder y los sentidos de la libertad en el régimen del trabajo contemporáneo. Yo creo que ya lo ha dejado bastante claro Juan Evaristo, así que muchísimas gracias por explicarlo Totalmente. tan elocuentemente. Pero entonces, después de toda esta evolución que hemos visto, ¿por qué se crea la noción de que los jóvenes no queremos trabajar? Esta idea parte de la concepción errónea de que somos la generación de cristal, ¿no? Que somos Lo has dicho tú, es verdad. Sí, que somos tan débiles que no podemos siquiera ejercer un trabajo, ¿no? Porque somos unos vagos y demás cosas para cambiar el foco de atención al final, ¿no? Pero la realidad es que hemos cambiado la relación que tenemos con el trabajo. Para empezar, somos una generación preparadísima que ha estudiado muchísimo para un mercado laboral que no existe. O sea, que somos la generación que más ha estudiado, ¿pero para qué? La primera realidad con la que nos encontramos los jóvenes al acceder al mercado laboral es ese maravilloso sistema de prácticas que en muchas ocasiones o en todas no es remunerado y ejerce las mismas funciones incluso más que el resto de trabajadores. Aquí ya nos encontramos con un primer desencanto con el mundo laboral. Literal, es que en España, en 2024, ojo al dato que os voy a dar, 1 millón de estudiantes realizaron prácticas sin remuneración, frente a los 250.000 que sí tuvieran un incentivo económico, todo esto según datos del Ministerio. Eso es tremendo, ¿eh? O sea, yo sí que he visto el abuso constante del sistema de prácticas en nuestro país. Es una cosa muy loca. Además, yo que salía del mundo del periodismo un poco, casi un poco después de la crisis de 2008, es que era enlazar prácticas y se inventaban como tejemanejes, ¿no? Tirabuzones para poder extender de las prácticas y no ofrecerte un contrato indefinido. Y además es profundamente frustrante porque los estudiantes dicen, claro, es que va a ser mi puerta de entrada al mundo laboral, es que me tengo que comer este momento sin remuneración o con una remuneración bajísima para ver si me quedo, para ganar experiencia, para tal. Y es un sistema profundamente perverso porque si no las haces o no las puedes hacer, que es también lo que le pasa a mucha gente, que dices que no me puedo permitir de repente dedicar X meses de mi vida a estar en un trabajo no remunerado, no accedes a ese mundo laboral o te cuesta muchísimo. Es perverso completamente. Es que además no está ligado a los estudios, porque si fuese en la etapa universitaria todavía no quiero comprarlo, pero bueno, tendría cierta justificación. Pero es que de repente te ves con 25 años que te llega una oferta laboral para hacer prácticas. Pero bueno, si yo Y ya sin que te he dejado de estudiar, claro, sin que te paguen, obviamente, o te pagan 100 euros. Yo de todas maneras recuerdo que la Unión Europea había dicho que las prácticas no remuneradas eran una forma de explotación laboral. ¿En qué quedó eso? Pues sí que es verdad que el Parlamento Europeo ha hablado varias veces de que esto pues, es un abuso, que tendría que estar regulado, pero nunca se ha llevado a realmente escenificar en una ley concreta o en directivas de distintos países que bueno, al final le ponga un coto al tema de las prácticas no remuneradas. Es una práctica que se ha denunciado, que se ha identificado como problema, pero no ha ido más allá. Me pregunto, ¿hay previsión de que esto mejore, esta situación? Pues tenemos el Estatuto del Becario, que está previsto que se debata en las próximas semanas en el Congreso, pero no incluye la obligación de remunerar las prácticas. Vaya, Sí que incluye que las empresas tengan que cubrir ciertos gastos como la manutención o el transporte, porque es que, claro, encima trabajamos gratis y nos cuesta dinero. Fatal. Porque si dejamos las prácticas no remuneradas o remuneradas atrás, ¿qué nos encontramos en el mundo laboral luego? Porque tampoco el panorama es precisamente optimista, ¿no? Pues una vez los jóvenes empezamos en nuestro primer trabajo, nos damos cuenta de que el salario no nos vale para vivir, de que el trabajo no está recompensado y de repente nos damos cuenta de una realidad sorprendente y es que no vamos a heredar ninguna empresa. ¡Oh! ¡No! Sorpresa. Un día triste para la meritocracia, por otro lado. Y luego, bueno, también solo un apunte. O sea, todo el tiempo estamos dando por supuesto que la peña, que la gente estudia y luego trabaja, pero yo diría, al menos atendiendo a mis estudiantes, que las más de las veces la gente compagina estudios con trabajo. Quizá no es el curro de su vida, pero ya sabemos que esto del curro de su vida es muy problemático, pero se compagina siempre la universidad con pequeños trabajos, con algo que te permita, digamos, subsistir o a lo sumo, si vives en casa de tus padres, como que cubrirte tus gastos, ¿no? Eso, bueno, se te iba a decir, porque vivir en casa de tus padres para no tener que pagar un alquiler que está carísimo, disparado. Eso es, porque además
ahora que hablas del alquiler, pensemos que el alquiler en España se ha disparado un 95% desde 2015 y el salario de los jóvenes entre 24 y 35 años solo ha subido un 33%. Wow. O sea, 3 veces menos estamos hablando. Vamos, que el hecho de que ahora cobremos más que hace 10 años no sirve de nada porque lo que pagamos por el alquiler se come prácticamente todo nuestro sueldo. Claro, ya que al final de ahí viene lo que hablábamos de este desapego al trabajo. O sea, ¿para qué voy a esforzarme? Exacto. ¿Para qué voy a hacer funciones que no tienen que ver con mi trabajo directamente? ¿Para qué me voy a matar por esto si es que no me lleva ningún rédito económico ni personal de ningún tipo? Yo me quiero remontar a algo que estábamos hablando antes, que es la precariedad de las prácticas en el contexto, sobre todo, de la crisis de 2008 o el tiempo posterior. Pero, Alba, ¿qué impacto tuvo en este cambio de mentalidad respecto al trabajo? Pues para mí 2008 es un año clave para muchas cosas. Yo aquí me podría poner pesada geopolítica y daría para mucho el año 2008, es uno de estos años importantes, pero para lo que nos trae hoy en día, yo creo que es precisamente este momento en el que a los millennials se estrellan contra la realidad, ¿no? Venían de décadas de haber comprado esta cultura del esfuerzo, todo lo que comentaba Juan Evaristo, ¿no? Bueno, llevamos de los años 90, estudia 2 másters, una carrera, esfuérzate y llegarás a algo, y precisamente con la crisis financiera todo esto se rompe. Todo ese esfuerzo por el que tú has luchado, pues no te va a llevar a ningún sitio, no te va a llevar a un trabajo bien remunerado o mejor que el de tus padres. Yo tengo una anécdota muy buena. Yo empecé a estudiar Ingeniería Técnica Aeronáutica. Wow. Esto lo he contado alguna vez, ya veis qué tal me ha ido. Pero el primer día que llegamos era 2008, septiembre de 2008, justo antes de que pasara todo lo que terminó desencadenando la crisis económica. Y recuerdo que hicieron una presentación porque acabábamos de ganar la Eurocopa, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Y entonces decían, este es vuestro año, chavales. Bienvenidos. El mundo laboral os espera con muchísimas ganas. Y evidentemente luego todo se fue al carajo. Y recuerdo salir de la universidad en 2014 y que no había absolutamente nada. Salíamos miles de periodistas solo de la Complutense, imagínate del resto de universidades de toda España. ¿Dónde metes tú a miles de periodistas? Pues en ningún lado, efectivamente. ¿Tú cómo recuerdas aquella época? Bueno, yo creo que fue una época muy dura. Justamente yo en 2008 entré a la universidad a estudiar filosofía en Valencia, en uno de los focos de la corrupción del PP para antonomasia en este triste país. Y recuerdo eso, recuerdo, por ser un poco impresionista, recuerdo comercios y comercios cerrados. Recuerdo como un ambiente muy triste y de mucha precariedad, pero también recuerdo, además, era el momento de la implantación del plan Bolonia, culpable también de unas cuantas cosas. Recuerdo algo que es muy importante y es que, bueno, ahí se generó el movimiento de las plazas, ahí se generó el 15M. Yo creo que esta crisis hace eco de alguna forma o se recrudece, en el mejor sentido, en la crisis de la pandemia, ¿no? Como que la generación tardía millennial y los Z como retoman el relevo para empezar a hablar de cuidados, de descanso, de rechazo al trabajo como tal. Entonces yo creo que es una época dura, muy jodida, ciertamente. Yo además cuando salí de la carrera fui becario y las pasé canutas también, además mudándome a Barcelona y tal. Pero creo que al mismo tiempo es una época donde empiezan a aparecer vínculos y formas de resistencia muy nuevas y muy poderosas. Pero has dado en una clave que yo creo, Adriana, que también la generación Z nos conecta mucho más la crisis de la pandemia. Esa fue, ¿no? Sí. Nuestra crisis también. Es que la crisis del 2008 nos pilló de niños, o sea, yo tenía 7 años en el 2008, entonces tienes, perdón, I'm crying right now. casi 8. A ver, indirectamente sufrimos las consecuencias de la crisis y vivimos en el contexto de que había que apretarse el cinturón, algo de recuerdo tenemos, pero nuestra crisis fue la pandemia. Es que durante este tiempo teníamos el doble de probabilidades de ser despedidos y el 39% de las personas perdieron su trabajo o sufrieron un despido temporal, según un estudio de ADP. Yo te quería retomar, Juan Evaristo, que has mencionado antes una cosa que pasó en Estados Unidos, que es The Great Resignation, ¿no? La gran renuncia. En España, por ejemplo, en 2022, en ese contexto de pandemia, se registraron más de 70.000 bajas laborales, Exacto. según los datos de la Seguridad Social. No es mucho en comparación a lo que pasó en Estados Unidos, que fue en los millones, ¿no? Incluso a nivel de porcentaje de población es mucho más pequeño en nuestro caso. Pero ¿cómo explicarías tú esas cifras? ¿Lo ves como que tiene algo que ver con que nos estamos replanteando? Yo creo que ocurren varias cuestiones. De un lado, el mercado laboral estadounidense es un mercado mucho más flexible Totalmente. que el nuestro, que es un mercado que todavía privilegia la estabilidad. Eso explica ese cambio en el tipo de renuncias. Y hay otra cosa interesante también que dicen las estadísticas, sobre todo el Buró de Estadística estadounidense, y es que quienes renunciaban en Estados Unidos era sobre todo gente habitualmente racializada o feminizada, o mujeres, que desarrollaban trabajos, digamos,
al pie del cañón, trabajos de hostelería, trabajos de recepción, etc. Mientras que en nuestro país esa gran renuncia venía más bien de otro sector, un sector, bueno, esta palabra es mentira, pero vamos a usarla, clase mediano, trabajos quizá más white collar, etc. ¿no? Es decir, White collar, que es de más oficina, ¿no? efectivamente, más El oficina. white collar es el Claro. collar blanco, que es un poco pues, el cuello blanco, perdón. Exactamente. De traje. Entonces, creo que las particularidades de los distintos mercados y regímenes del trabajo en Estados Unidos o en Norteamérica y en Europa explican también estas cifras, pero a mí sí que me parece que hay algo muy decisivo en el cambio, o al menos dos cosas, que creo que se ve en Estados Unidos y que se ve aquí también. De un lado es que el cambio se produce sobre todo en el vínculo afectivo que guardamos con el trabajo, es decir, estamos, como yo digo a veces, desenamorados del trabajo, ya no nos creemos esa cosa de la pasión y la libertad y tal y cual, el trabajo ya no nos vale la pena, entonces por supuesto que volvemos a trabajar, sorpresa, tenemos que trabajar, porque tiene sentido que no nos guste trabajar, tú lo señalabas antes muy bien, es que las condiciones son peores incluso por trabajos que clásicamente han estado muy bien reputados, como el de médico o el de abogado, ¿no? Todo esto de cómo la generación Z empuja, ¿no?, para conseguir mejores derechos laborales me hace preguntarme, y aquí te miro aquí directamente, Alba, por la historia. ¿Qué ha ocurrido con los derechos laborales a lo largo de la historia? ¿Érase una vez los derechos laborales? ¿En qué momento los trabajadores empiezan a exigir esos derechos? Pues mira, si nos ponemos estrictos... Estrictos. La primera huelga de la historia fue en el antiguo Egipto, tú que ahora estás leyendo cosas de Egipto, durante el reinado de Ramsés III en el 1152 a.C. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pues que los varios constructores de tumbas dijeron, oye, no me estáis pagando todas las compensaciones que me tenéis que pagar, pues nos ponemos en huelga, básicamente. Entre esas compensaciones se incluía la cerveza, porque les pagaban más bien en alimento o en otro, no era un sueldo necesariamente monetario. Teniendo en cuenta que me estoy leyendo un libro sobre Egipto, entiendo perfectamente a estos manifestantes porque es que era insoportable la cantidad de laberintos que tenían que hacer para que no robaran las tumbas. Por cierto, al final las robaron prácticamente todas. Igual. A ver, todo esto además es interesante porque quedó registrado en un papiro que se conoce como el papiro de la huelga, que lo cuenta todo con todo detalle. Pero entonces esto nos dice que las rebeliones por los abusos de los empleadores pues, han existido casi que siempre, pero cuando se institucionalizan o se hacen más potentes es en el siglo XIX con la industrialización, ¿no? La primera revolución industrial. Aquí nace una clase social, que es la clase obrera, una clase urbana, asociada a estos trabajos de las fábricas, con unas condiciones absolutamente deficientes. ¿No? Y entonces empieza a surgir un sentimiento colectivo de defender mejores derechos. Normalmente las primeras grandes reclamaciones son a lograr reducir la jornada laboral, pues pasar de las 14 horas o más a las 8 horas, las famosas 8 horas. Bueno, es que las 8 horas se entienden como el punto medio perfecto para conciliar el trabajo con la vida. Si dividimos el día, las 24 horas, tenemos 8 horas para trabajar, 8 para tiempo libre y 8 para dormir. Que esto es la teoría, queda genial, pero bueno. 8 para dormir, ¿eh? Good luck with that. Total. Una gran estafa, si No me me preguntas. salen las cuentas para ver los reels ni la cantidad de series que tengo pendientes, por otro lado. Eso es. A ver, ya luego a principios del siglo XX ya se van ampliando a otros derechos como puede ser las vacaciones pagadas, los seguros laborales, las pensiones. Todo esto en un escenario muy ideal, ¿no? Pero si pensamos en ese trabajador, ese obrero primigenio del siglo XIX que estaba acostumbrado al trabajo infantil y a jornadas maratonianas, pues estos son unos logros muy importantes que se van adquiriendo de forma lenta, pero que terminan llegando gracias a toda esta lucha. Además, una lucha que no es baladí porque articula los grandes movimientos ideológicos que van a marcar precisamente estos años. O sea, no entenderíamos el auge del socialismo, el auge del comunismo sin toda esta organización obrera de, pues eso, exigir derechos laborales. Que eso me hace preguntarme qué ha pasado con el movimiento sindicalista, ¿no? Porque está como mucho más apagado. ¿O es así o es solo una impresión mía? Aquí depende del país, ¿no? Porque es cierto que en países como Francia o, por ejemplo, en ciertos sectores, el sindicalismo sigue teniendo fuerza. Bueno, es que sigue en siendo... Francia no trabajan, se manifiestan, ¿no? Bueno, es que lo de Perdón. Francia... No, ya estamos aquí. Y bien que hacen, Y bien que hacen. no Pero es voy a verdad mentir. que esa cultura sindical y de protesta y de huelgas en Francia está muy presente, también por su propia cultura política, que hay que ver país a país. O luego, por ejemplo, hay sectores como el de los estibadores, que tiene una gran capacidad de movilización. Lo hemos visto, de hecho, con todo el tema de la flotilla o con el tema de enviar armas a Israel, como los estibadores genoveses paralizan puertos enteros porque dicen, esto no va a salir ni un barco, o sea, va más allá de derechos laborales. Pero es verdad que ese sentimiento sindical de lo colectivo se pierde precisamente con lo que habías comentado tú antes, con el auge del neoliberalismo.
Después de esta crisis del petróleo, de la crisis de los 70, se da un giro bueno, pues a lo que entendíamos por el capitalismo clásico y se apuesta por el neoliberalismo. Y ahí donde priman es lo que dice Margaret Thatcher, el individuo, ¿no? Las familias y los individuos. No existe nada más, lo colectivo no existe. Por lo tanto, tú tienes que luchar, tienes que apostar por la meritocracia. Cuanto más te esfuerces, más lejos llegarás, porque en realidad la lucha colectiva no te va a llevar a nada. Entonces, se empieza a cambiar esa mentalidad, que es lo que nos ha llevado hasta la crisis de 2008. Pero, Alba, ¿no te crees tú la economía de goteo de Ronald Reagan? Hombre, si al final todos ganan arriba, luego caerá a los trabajadores de abajo. Claro que sí, hombre. Unas gotas, De ¿verdad? verdad. Unas Yo soy muy gotas escéptica. miserables. Unas notas miserables que arden, ¿no? Arden. Yo me pregunto ahora, ¿no? ¿Este movimiento sindicalista realmente está tan apagado? La misma pregunta que le hacía Alba te la hago a ti. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Nos hemos olvidado de que los derechos laborales es una lucha colectiva o es que no nos creemos que realmente pueda existir esa lucha que sirve de algo? Sí, yo diría que tanto por la historia del trabajo como filosóficamente aparecen varias cuestiones en juego. De un lado, si nos fijamos, por ejemplo, en los años 70, en Italia, con el auge del operaísmo, había un lema muy bonito que decía lavorare tutti, lavorare meno. Entonces aquí hay varias cuestiones muy valiosas. Bueno, tradúcelo por si acaso. Yo Sí, creo que lo he entendido. trabajemos todas, trabajemos menos. Aquí hay varias cosas importantes en algo tan conciso como esta afirmación. De un lado, el trabajo como proyecto colectivo, ¿no? Aquí trabajamos todas, aquí nos arromangamos todas. De otro lado, si queremos trabajar menos es porque el trabajo es una obligación y queremos trabajar lo menos posible. Entonces, había una masa de trabajadores que estaban juntos y que hablaban justamente de sus malestares, ¿no? Lo que les unía era la explotación, eran sus malestares, ¿no? Entonces, aquí hay un modelo muy claro que es lo que favorece el modelo sindicalista y lo que favorece desde ese vínculo particular, desde el malestar, desde aquellos trabajadores que no tienen más que su fuerza de trabajo y el dolor por invertir su fuerza de trabajo, se pueden hacer revueltas y huelgas muy potentes. Y además porque el enemigo siempre estaba muy claro que era, ¡pum!, el patrón. Estoy viendo venir el argumento que me parece. A ver si vas a ir por A ver, ahí. a ver, a ver. Que es el teletrabajo en realidad es malo porque no deja que los trabajadores hablen entre sí para poder manifestarse colectivamente. Ya no somos los barrios obreros de mi vecino es también mi compañero Claro. de trabajo y entonces Exactamente, partimos de ese malestar. Es que yo no conozco a mi vecino y yo me voy a trabajar a otro sitio o trabajo desde mi casa, ¿cómo me organizo? O sea, ¿no? sí. Y si además con una mentalidad, perdón que te No, corte, no, Emilio, tranquila. en la que compro ese individualismo porque siento que es donde tengo que estar. Que estoy pensando yo que si en su día se luchó por la jornada de 8 horas, ahora estamos abriendo un nuevo melón que está dando bastante que hablar, que es la jornada de 4 días. España está en la media europea con 40,2 horas trabajadas por semana, pero esto no implica una mayor productividad. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Pues bueno, mira, modelos como el de Dinamarca o Irlanda tienen 38,7 y 39,7 horas respectivamente y demuestran que más horas no implican más productividad. Apunten. ¿Esto de quiénes son los datos? De Eurostat de 2024. Bueno, pues esto lo que demuestra es que en los países nórdicos la cultura del presentismo es más flexible. Además, si te quedas hasta tarde, significa que no has sido eficiente. Eso en los contextos de allí. Aquí yo creo que no es la misma historia. Pero da que pensar, ¿no? Y si hablamos de horas, pues tenemos que hablar de las horas extra. Sí, porque en España se estima que 4 de cada 10 trabajadores hacen horas extras sin remunerar y aproximadamente se realizan 2,6 millones de horas extras que a las empresas les salen completamente gratis. Todo esto según un estudio de Comisiones Obreras. Esto, 2,6 millones de horas al año, tampoco son tantas, ¿no? 2,6 millones de horas a la semana, Emilio. Ah, vale. Y esto sin contar con el tiempo que perdemos en los traslados, que claramente no computan como horario laboral, pero es que se estima que perdemos unas 200 horas al año en desplazarnos al trabajo y que esto supone un coste de 5.000 euros al año. Esto según un estudio de UGT Cataluña. O sea que lo de ir al curro en el metro encima nos cuesta dinero. Bueno, no es que nos cueste, más bien es un dinero que no estás ganando, pero que al final forma parte de tu jornada laboral diaria. ¿Y qué hay de los experimentos de la jornada de 4 días? ¿Hay algo que haya demostrado que funciona mejor para la productividad? Los experimentos que se hacen recientemente en distintos países de Europa efectivamente muestran que aumenta la productividad o que se mantiene. Yo creo que en cualquier caso, aumenten o no la productividad, etc., yo creo que hay varias cuestiones aquí importantes. De un lado, una primera lección. Creo que la empresa saca del trabajador muchísimo más beneficio del salario, es decir,
el retorno de lo que produce el trabajador es muy pequeño y mucho se lo queda la empresa. Y por ello mismo, si disminuyes, no hay cambio. Esto me parece importante. De otro lado, que es una pequeña trampa, por mucho que cuestiones el sistema legal y la situación jurídica de la jornada laboral, desde que las nuevas tecnologías y el smartphone se instalan en la sociedad, se genera una suerte de ilusión de disponibilidad total. Es decir, ya no es cuestión de que tú, de forma presentista, estés en la oficina, sino que en todo momento estás localizable, ¿no? Como es una forma de gobierno distinta a la de que trabajas desde tu teléfono, en cualquier momento has de responder, y si tardas en responder, eso se lee como una descortesía, como un desacato, como una desatención, como una baja motivación, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que esas dos lecciones son valiosas. En cualquier caso, si entendemos que aquello que da calidad de vida es el descanso y que, como decía antes Adriana, de lo que se trata no es de vivir para trabajar, sino de trabajar para vivir, todos estos argumentos son un poco capciosos, ¿no? La idea de que como la jornada laboral más corta aumenta la productividad, por lo tanto vamos a cortarla, es capcioso porque sigue pensando que en el centro de nuestras vidas está el capital, o sea, está el trabajo y la producción, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata es entender que en la vida la vida consiste en, no en realizarse, no en superarse, no en trabajar, sino en convivir entre nosotras, ¿no? De modo que en el centro de la vida no esté el trabajo, no esté el capital, ni las lógicas crecentistas del capital, sino que esté otra cosa, ¿no? Esté el tiempo libre, esté los vínculos, los encuentros, etc. Yo creo que ahí está, digamos, la clave filosófica a este respecto y lo que realmente justifica que hayamos de aspirar como decía Alex Williams, a una sociedad de pleno desempleo, ¿no? A trabajar lo menos posible. Que a mí me gusta mucho esto que estás haciendo del cambio de foco, porque también habla bastante de cómo se está redefiniendo el éxito por parte de las nuevas generaciones, ¿no? Sí, totalmente. Además, creo que está muy relacionado con esta idea que comentábamos antes de la apatía laboral o el desapego laboral, ¿no? Si para nuestros padres el concepto de éxito era pues, encontrar un trabajo bien remunerado, ascender en esa empresa, en general la idea de ganar más dinero para poder comprar la vida perfecta, ¿no? Tener un mayor acceso a los bienes materiales. Comprar una casa en la playa, una tercera casa para alquilarla. Una televisión más moderna. También. Bueno, eso a mí me gusta también. Sí, podernos irnos a unas mejores vacaciones, pero todo a esta vez de tener mayores bienes capitales, ¿no? Yo creo que para las nuevas generaciones lo que prima más es la estabilidad, ¿no? No queremos, porque entendemos que ese trabajo no nos va a dar ese bienestar, que por mucho que nosotros trabajemos 8 horas o más, al final vamos a echar más horas extra y no vamos a tener esa recompensa material, no vamos a poder comprar esa vida mejor, como que ya le hemos visto la trampa. Entonces yo creo que por eso, por ejemplo, vemos ahora que la vida del funcionario, creo que tan denostada, empieza a ser muy atractiva entre los jóvenes, bueno, ¿no? Cada vez queremos opositar más. Yo lo veo como que mucha gente lo está viendo ya como un éxito, ¿no? Yo quiero ser funcionario porque me asegura una estabilidad laboral, un buen salario y un horario normalmente que se ajusta a lo que es. Claro, es que los jóvenes tenemos cada vez más interés por ser funcionarios, por entrar dentro del empleo público, porque es la mayor garantía que tienes de tener un curro estable y sobre todo de tener derechos laborales. Esto, tener un horario, pero también tener vacaciones, días de asuntos propios y que haya como cierto respeto dentro del ámbito laboral. Trabajando en lo público y en lo privado te das cuenta de la gran diferencia que hay, ¿no? Claro, eliminar esa idea de no me van a poder despedir, ¿no? Por lo tanto, tengo asegurado ese trabajo. Y de hecho, 6 de cada 10 personas que tienen entre 18 y 34 años buscan opositar, les parece atractivo. Por ejemplo, Adriana, ¿tú has visto en tu entorno que hay gente que quiere ser funcionaria? Brutal. Sí. O sea, lo estaba pensando ayer y digo, el 90%, 99 quizás por ciento de mis amigos o han opositado o están opositando ¿Sí? o quieren opositar. Todos menos 2, creo. Todos. Y para mí yo creo que yo lo vi mucho a lo largo de la carrera, ¿no? Por ejemplo, tú entras a estudiar una carrera y tal vez tienes un ideal de cuál puede ser tu trabajo soñado, de cuando salga yo creo que puedo trabajar de esto. Y todos eran más empleos más de la privada, ¿no? O algo que no tiene que ver con opositar. Y en el momento en el que mi entorno, por ejemplo, terminaba la carrera, la oposición era una opción que estaba muy clara, ¿no? De, bueno, pues yo voy directo a opositar o empiezo a mirar oposiciones. Tal vez, no sé si desde un deseo muy claro, pero igual desde una resignación, ¿no? De, mira, yo es que quiero estabilidad. Tal vez no es mi trabajo soñado, pero
es que voy a opositar porque me va a dar la tranquilidad que yo quiero. Renuncio a esos ideales que podía tener cuando comencé la carrera de, bueno, pues tener mi trabajo soñado, ¿no? De ser la reportera dicharachera, ¿no? Igual ahora prefiero ser opositora, ¿no? Es O que te prefiero metes ser en funcionaria. LinkedIn y ya se te pasan las ganas de trabajar en lo privado y te metes ya a Se te quita- oposiciones. Se te quitan las ganas de triunfar, ¿no? Sí, Con un vistacillo. sí. ¿Tú ves esa vinculación entre la redefinición del éxito y el atractivo del funcionariado? Yo jamás pensé que iba a decir esta frase, ¿eh? El atractivo del El funcionariado. discreto encanto de ese oscuro objeto de deseo, ser funcionaria. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones valiosas. Creo que hace unas cuantas décadas la figura del funcionario o la funcionaria, quizá yo lo pienso más por un sector que conozco mejor, que es el de la educación secundaria y la educación universitaria. Claro, era un trabajo muy humilde. Entonces, si realmente querías abrazar el ideal de éxito, te ibas a la privada, porque a lo mejor trabajabas más, pero ibas a ganar más pasta, y efectivamente estaba esta idea de que una generación iba a vivir mejor que la otra, ¿no? La idea de progreso, que es lo que tú has señalado muy bien, lo de adquirimos una segunda propiedad, tal y cual, ¿no? Entonces, era esa idea. Claro, el funcionariado es un reducto que sigue prometiendo un intercambio más o menos bueno, que antes era humilde y ahora ya se ve como seguro, ¿no? Entonces, eso me parece como muy valioso y muy distintivo. Hay una anécdota que quiero contar. El año pasado venían las estudiantes a la facultad a informarse de la carrera y así, y recuerdo a un echique que vino y dice, bueno, quiero informarme de la carrera, cuéntame. Yo estaba por allí con otros profes y nada, hablamos un rato de asignaturas y de otras historias. Y luego dice, bueno, yo tengo muy claro que yo quiero ser maquinista. Yo quiero ser maquinista, ya sé lo que tengo que hacer, lo que tengo que estudiar, no es muy difícil, etc. Y ahora, bueno, como a mí siempre me ha gustado la filosofía y me encanta, pues voy a estudiar filosofía, ¿no? Entonces yo digo, como que la forma misma, la estructura misma que le damos a la vida como proceso de devenir adulto, de individuarse, de crear lazos, ha cambiado también ahí donde el trabajo literalmente tiene otro sentido. Y de todas maneras, ahí mi única duda es que el trabajo de maquinista, ojo, dentro de unos años que se va a automatizar prácticamente todo, me sabe mal por la persona que te lo dijo, pero yo me pregunto, esta idea de que no es que los jóvenes no tengan metas, ¿no? O sea, que están buscando el progreso sin sacrificar la vida, y me pregunto, ¿es una forma de madurez o de resignación? Que esto es algo que probablemente van a hacer el dedo acusador. Yo creo que es una forma de madurez y me cabrea muchísimo cuando se nos trata de infantilizar o desprestigiar nuestros argumentos por el hecho de ser jóvenes, porque realmente de lo que estamos hablando es de perseguir un ideal real que existe, no perseguir pues eso de que vas a heredar la empresa, porque verdaderamente por mucho que te esfuerces hay un contexto social y económico que va a marcar tu vida. Entonces estamos poniendo el foco en cosas que verdaderamente podemos controlar, en nuestro bienestar, en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestros amigos. O sea, yo creo que es madurez y es una ambición realista. Pero ahí lo que me preocupa, ¿no? Que es que si esa ambición de hoy no se equipara a la que había antes, a la que tienen los que ahora mismo son los jefes en la mayoría de lugares, esa clase boomer, entonces, ¿dónde va a existir ese relevo generacional de los jefes? ¿Se va a quedar con los puestos de directivos y van a tomar las decisiones todos aquellos que mantienen esa misma filosofía y que, por tanto, al final los trabajadores van a ser esos que tienen este estilo de vida más aspiracional, de trabajar menos, y al final, o sea, quienes toman las decisiones van a ser los mismos de siempre, ¿no? Tú dices que los que van a estar mandando van a ser los mismos de siempre, los tiburones de siempre, etcétera, etcétera. Yo digo que eso va a depender de quienes tengan enfrente. Si las personas que tienen enfrente y a las que tienen que liderar les dicen muy claramente respeta mi tiempo, cuando les vienen con las estupideces infantilistas de crece, hazlo por la empresa, te prometo un ascenso, etc. Si ante todas esas ilusiones vacuas se le dice respeta mi tiempo, se le dice mi tiempo vale lo mismo que el tuyo, se le dice mi vida no es mi trabajo, es decir, si se rehace un vínculo entre trabajadores que quizá ya no es el sindicalista, pero viene también del malestar y del cansancio, a esos supuestos tiburones se les van a cortar muy rápido las alas, bueno, o las aletas, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no? Adriana hablaba de madurez, y a veces hablo de cambio de sensibilidad, pero al final es una cosa muy sencilla, que quiere decir, respeta mi tiempo vale lo mismo que el tuyo, es decir, todas las vidas valen lo mismo, ¿no? Y creo que ese espíritu antimeritocrático es profundamente valioso.
Yo creo que en el fondo esto es una idea de cómo van calando los cambios de mentalidad poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que no vamos a ver un cambio de sistema de la noche a la mañana y probablemente sigamos teniendo los mismos sistemas laborales, los mismos tipos de jefes de una nueva generación, ¿no? Eso yo creo que sí que se va a sustituir. Pero bueno, creo que es importante que cada vez le estemos dando más peso al descanso, a la pereza, al espacio, a la vida más allá del trabajo, ¿no? Que nos empecemos a organizar tal vez desde el malestar y de la rabia, pues puede tener un futuro con el que digamos, bueno, aquí hay ciertas razones para ser optimista. Total. Yo creo que también tenemos que saber cómo transformar lo que está pasando, esa mentalidad que estamos cambiando, ¿no? Hacia más el descanso que el trabajo, pero tenemos que transformarlo hacia lo colectivo, porque yo lo siento que es muy individual, ¿no? Yo quiero pasar tiempo libre, yo quiero tiempo con mi familia, pero no lo estamos quizás entendiendo desde la colectividad de tenemos que cambiar el sistema para conseguirlo, porque al final nos estamos resignando un poco con lo que tenemos y luchando por tener un poco de horas más o por no hacer horas extra. Pero yo creo que hay que no sé, saber llevarlo a la colectividad y luchar también en contra de esas personas que van a heredar esos puestos, porque también hay un auge de todo lo contrario, ¿no? De muchos jóvenes que se van a decir que los propios jóvenes somos unos vagos o que los funcionarios no sé qué, y también hay que luchar en contra de ello. Entonces yo creo que igual el discurso tiene que ser más colectivo y menos individual. A mí me parece muy interesante cómo se refleja esto en redes sociales, ¿no? Cómo se nota este giro o este cambio en la escala de valores, porque cada vez vemos más contenido sobre descanso, sobre desconexión, sobre la vida lenta, pero también a mí me preocupa cómo tal vez estamos incluso monetizando. Eso, bueno, estamos performando, monetizando, ¿no? De verdad. performando la vida lenta, el autocuidado. Entonces creo que lo que dice Adriana es muy importante de, oye, ¿dónde lo colocamos este cambio en la escala de valores? ¿Desde dónde lo pensamos? Que ahí está este hecho de grabar tu vida lenta y pensar en que vas a producir contenido para ver cuánto alcance te da eso, ¿no? Que es Sí. esa parte performadora que a mí me preocupa un poco, pero luego también no paramos de ver contenido sobre cómo mejorar al máximo tu productividad, ¿no? Ese típico morning routine a las 5:30 de la mañana mojándote la cara con hielo, rutinas imposibles, y ya no en el trabajo, sino en la vida en general también. Pues mira, hace poco leí un artículo en el que hablaban de la nueva generación de ingenieros y emprendedores en Silicon Valley. Los mejores. Bueno, eso es discutible. En el que ellos decían que estaban cambiando las fiestas y el alcohol por jornadas maratonianas de 92 horas para sacar la próxima app de éxito, ¿no? Y aquí vemos un cambio de mentalidad, o tal vez la nueva expresión de este cambio de mentalidad en el cual la idea de trabajar mucho, matarte a trabajar, ser tu propio jefe, alcanza el éxito y sobre todo el rédito monetario inmediato, y si ya puedes ser millonario, increíble, precisamente para alcanzar esa vida ociosa deseada. O sea, yo creo que son dos expresiones del mismo problema. Uno te lo puedes llevar por la frustración, el malestar, quiero descanso, quiero tranquilidad y lo voy a exigir, y otro es me voy a matar a trabajar para conseguir ser millonario, o voy a optar por las vías fáciles para conseguir ser millonario para acceder a, en el fondo, lo que queremos todos, que es la vida ociosa. O sea, estos propósitos maratonianos son propósitos de el triunfador en singular y en solitario, y allí la vida ociosa es en realidad el reflejo del mérito, ¿no? Es curioso porque ahí la vida ociosa es reflejo del capital, ¿no? Es decir, y entra en un capitalismo de descanso que quizá veamos perfectamente reflejado en White Lotus, ¿no? Ahora consumimos series de gente descansando, ¿no? Porque el descanso es una especie de lujo. Creo que desde el punto de vista colectivo aparece otra cuestión importante que tiene que ver con justamente colectivizar el malestar. Creo justamente que entender que el malestar, el estrés, el burnout, la depresión, de los que dabais datos muy interesantes al principio, es una cuestión colectiva, no es una cuestión accidental o puntual, sino inherente al sistema. Es el sistema el que produce estrés, es el sistema el que produce burnout, es el sistema el que necesita de esta agitación constante para garantizar una obediencia y una ausencia de espíritu crítico. Y desde ese punto de vista, creo que esta colectivización del malestar, es decir, entender que la depresión es política, es un sentimiento público, como decía Anne Betovich, que estamos todas cansadas, es lo que nos exige pensar de otro modo la sociedad. Claro, es que a veces se nos olvida que el neoliberalismo no se ha ido nunca, que sigue entre nosotros y sigue habiendo muchísima cultura del esfuerzo, de hacerse a uno mismo, y hay muchísimas personas jóvenes también que siguen pensando de esta manera. Puede que aquí no tengamos un Silicon Valley, pero sí que tenemos a muchísimos influencers que nos están vendiendo que han conseguido vivir de lo que querían a base de convertirse en una especie de personas / empresas de las que hablábamos.
Y al respecto de los influencers o de esta idea de marca personal, creo que eso también es muy, muy tramposo, porque si todo lo que hacemos en la vida es monetizable a través de redes sociales, es algo que podemos convertir en parte de nuestra marca, que ya no somos ciudadanos, somos empresas, somos marcas andantes, en el fondo, ¿qué es trabajo y qué no? Como que esa línea de como ámbito diferenciado se desdibuja por completo y problematiza todo mucho más lo que estamos hablando. Pues venga, pasemos a las conclusiones. No es que os quiera echar, pero yo también estoy un poco harto de esta jornada laboral extensísima. El equipo que está aquí detrás de las cámaras de la misma forma. Así que, ¿cómo concluirías tú esta conversación, Alba? Yo creo que la generación Z somos la fuerza laboral en crecimiento, ¿no? Somos los que vamos a llegar o los que ya estamos entrando en este sistema laboral. Por lo tanto, este cambio de mentalidad yo pienso que va a acabar teniendo un impacto, ¿no? Puede que sea lento, puede que no llegue con toda la rapidez que nos gustaría, pero algo se va a terminar viendo, que este sistema laboral no funciona y que queremos ir cambiándolo poco a poco y hacer que, bueno, que el trabajo se vaya adaptando a nuestras necesidades y no nosotros tanto adaptándonos a las necesidades del trabajo que se nos exige. Literal. Adriana. Yo creo que el debate tiene que cambiar el foco. En lugar de responsabilizar a los jóvenes por no querer trabajar, tenemos que hablar de la realidad que vivimos, que son sueldos precarios, horas extra no pagadas, contratos temporales, alquileres abusivos, falta de acceso a la vivienda. Lo que estamos hablando no es ningún capricho, es que trabajar ya no nos garantiza una vida digna y al final esto es una lucha colectiva que nos beneficia a todos. ¿Y tú, Emilio, con qué te quedas? A ver, a mí me queda un poco sensación agridulce, ¿no? Porque es verdad, no, porque el cambio de mentalidad hacia rutinas más sanas, que no giren siempre en torno al trabajo, eso me parece muy positivo, pero al mismo tiempo lo que se revela es un mapa desolador, ¿no? Por la precariedad laboral que hay para los jóvenes y por la situación también económica que comentabas tú, Adriana. Pero cuando el trabajo no nos aporta estabilidad o no la estabilidad que estamos buscando ahora y es todo lo contrario, se rompe algo que es muy esencial para la sociedad, ¿no? Y lo que me pregunto es si esta desconfianza no se trasladará también a todo lo demás, a la idea misma de progreso. ¿Tú cómo le ves el futuro? ¿Cómo te plantearías un futuro? Venimos de un tiempo en el que el futuro, como ya decía Mark Fisher, está cancelado. Ya empezamos a saber que no hay alternativa, o eso nos han hecho creer, que no vamos a vivir mejor que nuestros padres, etc. Creo que en el debate actual esa cancelación del futuro ha tenido un inesperado retorno positivo porque ha hecho que nos centremos en el presente. Vale, ¿cómo vivir aquí y ahora en buenas condiciones? Ya no me pregunto cómo crecer, a dónde ir y dónde viajar, sino cómo reparar este mundo, cómo habitar mejor. Creo que ese cambio de foco viene, ya digo, de esa desgarradura del relato mainstream del trabajo y que desde luego es una oportunidad, ¿no? A nosotros aprovecharla o no, pero es una oportunidad. Aquí, ahora, un mundo mejor, literal. Alba Leiva, Adriana Geix, gracias por vuestra compañía y por vuestras cabezas pensantes. Gracias a ti, Emilio. Gracias por la invitación. Juan Evaristo Valls, gracias por enseñarnos a comprender cómo nuestra relación con el trabajo y, como dice tu libro, por enseñarnos a reivindicar el derecho a las cosas bellas. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por vernos y por escucharnos. Nos vemos la semana que viene aquí en Literal.